Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate. En esta ocasión nos vamos a centrar en un tema de derechos humanos, del que quizás con esto de la pandemia no se habla tanto, pero hay una realidad que está ahí y que, aunque no tenga el foco mediático, evidentemente también hay que tratarla. Porque si uno repasa los datos históricos de población, por ejemplo, en la ciudad de Vigo, sin irnos más lejos, en el primer trimestre de este año 2021 hemos tenido dos datos curiosos. El primero, que es el menor trimestre de la historia de nacimientos en la ciudad de Vigo, desde que hay, evidentemente, estadísticas. Y es el de mayor número de inmigrantes que tenemos en nuestra ciudad. Tenemos ahora mismo más de 18.000 personas de otros países ahora mismo viviendo y residiendo en la ciudad de Vigo. Y aparte de estos inmigrantes, hay que tener en cuenta también aquellos que tienen una situación más especial, porque vienen de países en una situación muy desesperada, que han huido de esos países y que se encuentran ahora en la ciudad de Vigo, en Galicia, en cualquier otro punto de España. Hablamos de esos refugiados, que pueden ser pues, por diversos motivos, y hay tres asociaciones, tres ONGs que trabajan con estas familias de inmigrantes que llegan a una situación muy delicada y que evidentemente ese trabajo que realizan habitualmente, que llevan años con él, se ha visto, entiendo yo, complicado, aunque ellos nos lo van a contar ahora con esto de la pandemia. Así que queremos tratar todo esto y que también va a estar relacionado un poco con la actualidad, con todo lo que está pasando con Marruecos, España, la frontera con Ceuta, que ha sido noticia estos días, porque eso que pasa ahí al sur de nuestro país, al norte de África, que parece que nos afecta, sí que también llegan los ecos aquí hasta la ciudad de Vigo. Así que vamos a saludar a los tres protagonistas que nos acompañan el día de hoy. En primer lugar, saludamos a un psicólogo y responsable del programa de la ONG ACCEN Vigo, Abdallah Meni. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias. Nada, el placer es nuestro. También está con nosotros la coordinadora provincial de Cruz Roja, Pilar Méndez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, bien. Y también está con nosotros la abogada del Programa Internacional de Provivienda, Begoña Carrera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, una vez que hechas las presentaciones, ahora sois vosotros los que estáis un poco ilustrar sobre la situación que estamos viviendo estos días, sobre todo de la llegada de la pandemia, y cómo, yo me gustaría saber, pues, cómo le está afectando esta situación a las personas inmigrantes, a las personas refugiadas. ¿Creéis que están en una peor situación de la que estaban antes de la pandemia? Y sobre todo, ¿qué pasó con esas personas recién llegadas, por ejemplo, a nuestra ciudad y que se encontraron de repente así, de un día para otro, con una pandemia que les obligó a encerrarse? Entiendo que todos ellos tendrían vivienda, pero algunos a lo mejor no, pues encerrarse durante meses. Así que para mantener un orden, pues empezamos en el orden que os he presentado. Así que, Abdallah, empezamos contigo. Sí, gracias. Bueno, desde luego que la pandemia ha marcado un antes y después, no solo en materia de extranjería o migración o personas vulnerables, ¿no? Pero desde luego las personas que estaban en una situación de vulnerabilidad pre-pandemia, todo lo que ha colapsado todo el mundo, pues han sido factores añadidos y se han visto desprotegidos del todo, ¿no? Yo recuerdo un poco los primeros meses donde estábamos, había una desorientación colectiva, y digo colectiva porque es verdad que nadie se esperaba un fenómeno de este tipo, pero es verdad que teníamos a personas que en una situación más normalizada habían canales y habían recursos específicos a los que no encajaban dentro de los propios programas que brindábamos nosotros, por ejemplo, pero estas personas, como no encajaban en programas específicos nuestros, no habían recursos ni disponibles, ni había personal, y digamos que todos los canales que estaban abiertos y que fluían prepandemia se cerraron de repente, ¿no? La pandemia ha llegado para agudizar la situación de vulnerabilidad de las personas en riesgo de exclusión social, de las personas migrantes, y bueno, nosotros como entidades o como intervinientes en lo social nos hemos adaptado a las nuevas exigencias del momento, y desde luego nuestro enfoque ha sido primar esa atención integral desde un enfoque de derechos humanos y desde un enfoque de integración. Pero ya digo que la pandemia ha agudizado absolutamente todo y los procesos se han ralentizado, tanto pues, procesos administrativos simples. No vayamos lejos. Antes, para solicitar
un alta en padrón de habitantes en la ciudad de Vigo, pues bastaba con ir, hacer la cola rutinaria y ya estaba el mismo día. Desde que vino la pandemia había que solicitar una cita previa que a lo mejor era a un mes vista, y este mes vista donde la persona estaba esperando, pues no podía realizar otros trámites, como es la tarjeta sanitaria, como es pues la notificación del cambio de domicilio en la policía y bueno, una serie de limitaciones, ¿no? A nivel administrativo y a nivel de intervención. Hemos ido, digamos, sorteando para darle una buena atención a las personas. Pilar. Bueno, yo suscribo todo lo que ha dicho Abdalá. Es cierto que las personas con un mayor grado de vulnerabilidad, la pandemia ha sido mucho más profunda en todas las respuestas que se han podido dar que a cualquier otra persona. Desde Cruz Roja hemos trabajado siempre apoyando a estos colectivos con un gran riesgo de vulnerabilidad o ya muy vulnerables. Y la verdad que, como él ha dicho, nos hemos encontrado con las trabas administrativas, pero que no solo se han encontrado las personas inmigrantes o las personas solicitantes de asilo, ¿no? Sino que nos hemos encontrado un poco todas las personas que vivimos en la ciudad, porque a todos nos ha ocurrido que para cualquier proceso administrativo hemos tenido que solicitar esa cita y nos han tardado todo este tiempo en darla, ¿no? Verdaderamente las personas refugiadas o las personas inmigrantes sí han tenido un mayor problema por culpa de la documentación que precisaban para todo eso que él ha comentado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que sí, la pandemia nos ha afectado a todos y, por supuesto, mucho más a las personas de estos colectivos y personas nuestras nacionales que estaban también en un proceso de vulnerabilidad, ¿no? Begoña. Sí, pues lo mismo que mis compañeros, aunque también estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el colectivo migrante que ya partía de una situación de vulnerabilidad muy fuerte y en el que se llegaba a un país nuevo, con un idioma que no conocía, una cultura que tampoco, cómo se hacían aquí las cosas eran de forma distinta, la sociedad no era especialmente receptiva. Eso es una situación de normalidad y de repente llega la pandemia y se instala el miedo entre la propia población local, el miedo al otro, el miedo a reunirse, a interactuar, a juntarse. Entonces, partiendo ya de esa desconfianza generalizada entre la población local, pues la integración de las personas migrantes de poblaciones diversas se complica todavía muchísimo más, ya de entrada, a la hora de interactuar, a la hora de la integración. Por supuesto, lo que comentaban los compañeros en cuanto a la privación de los derechos administrativos de las personas a la hora de acudir a la administración, pues fue total. Otras cosas porque no se tuvo en cuenta que hay un sector poblacional que no tiene acceso a Internet o no tiene dispositivos móviles o no sabe cómo utilizarlos si los tiene. No solamente la población migrante, sino también personas mayores o que no tienen competencias digitales para hacer trámites básicos con la administración. Si dentro de esa población, hablando ahora de los refugiados, si encima tenemos en cuenta que muchas de estas personas vienen rotas emocionalmente por su historia, por su experiencia vivida, que puede ser que hayan sufrido una persecución gravísima en su país o en el periplo migratorio, o que estén en un duelo migratorio porque han perdido a sus seres queridos o los han asesinado o los ha abandonado en una situación de mucha inseguridad en el país de origen. Entonces, si metemos todo esto en el saco, nos encontramos pues, con personas que están todavía más vulnerables y que una sociedad que les va a rechazar todavía más.
entonces el aislamiento casi lo tenemos garantizado. O sea, eso al tercer sector y en general a la sociedad nos requiere un esfuerzo extra de luchar, digamos, contra toda la resistencia que había en la sociedad de acogida para integrar a estas personas. Sí. Hay un dato que me ha llamado la atención de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de CEAR, que dice que España solo ha aprobado el 5% de las solicitudes de asilo presentadas en 2020. Es una tasa muy por debajo de la media europea, que ha sido de un 33%, y se queja esta comisión de que las autoridades españolas que han vuelto a defraudar a quienes buscaban refugio en España. ¿Esto por qué sucede? ¿En nuestro país es más complicado, como dice este dato, que en otros de la Unión Europea para conceder estos asilos? ¿Qué está sucediendo, Abdala? Bueno, es verdad que primero, antes de la pandemia había una sobrecarga de solicitudes. Estamos hablando de aproximadamente más de 118.000 solicitudes. El año pasado se resolvieron el 5%, aún teniendo en cuenta que se redujo en un 25% la llegada de personas o las solicitudes, ¿no? Desde luego queda muchísimo trabajo, queda muchísimo camino por andar desde en reformular y repensar las políticas tanto migratorias como las solicitudes de asilo. Tengamos en cuenta que solicitar asilo, migrar, es un derecho fundamental, es parte de los derechos básicos de las personas, y el agilizar todo ese trámite, ¿vale?, forma parte también, pues digamos, de brindar protección, ¿no? Estamos hablando de solicitudes que se pueden extender en el tiempo hasta 2 años, muchas veces fuera del límite legal establecido, ¿no? Y esas personas están en un limbo. Suscribo un poco lo que hablaba mi compañera Begoña, ¿no? De además que estas personas llegan a España con su historia particular, con su difícil historia particular, y además después nos encuentran que se les pongan hándicaps a nivel administrativo, a nivel de intervención, a nivel y no hace más que sumar, ¿no?, a esa mochila que ya traen consigo, y desde luego esto dificulta después la intervención y dificulta la integración plena, es por lo que trabajamos y es lo que todos queremos, ¿no? En cuanto en materia de asilo y refugio, España, está por muy debajo de la media. Los expedientes están tardando muchísimo, ¿verdad? Hubo una aceleración en los últimos tiempos, pero no es toda la deseada. En Galicia, por ejemplo, en el 2020 tuvimos 3.840 solicitudes de asilo. Y bueno, antes de entrar en el aire, estaba hablando con Begoña, ¿no?, que ahora me comentaba, estaba súper ocupada porque están viniendo muchísimas resoluciones y todas son malas noticias, ¿no? Todas son malas noticias. Claro, esto supone para la persona volver a empezar desde cero, en muchísimas ocasiones sin saber qué hacer, y desde luego muchos programas plantean, sobre todo los de protección internacional, que una vez que la persona recibe una resolución, en muchos de los casos es desfavorable, pues realmente después tiene un periodo para abandonar y quedaría en el limbo, ¿no? Quedaría en el limbo y quedaría en una situación de exclusión social, administrativa, en situación irregular, con las limitaciones del idioma, de la cultura, del conocimiento de la sociedad acogida. Pero bueno, es verdad que España y las políticas de asilo no pueden, digamos, las vidas no pueden depender de una decisión en un papel, ¿no? Y el número actualmente que tiene España, el número de vidas pendientes de una resolución o una decisión son muchísimas, ¿vale? Tanto estamos hablando de los reasentados como los solicitantes de asilo y demás. Sí. Ahora que estaba diciendo esto, Abdala, Begoña, cuéntanos, ¿qué está pasando con esas solicitudes, por tanto? ¿Por qué motivos se están rechazando, entiendo?
Bueno, a ver, sí que es verdad que el Estado español, a diferencia de otros países de la Unión Europea, de otros estados, es muy restrictivo a la hora de conceder protección internacional. Es decir, aquí recordemos que el asilo, el derecho de asilo y la protección subsidiaria es muy específico. O sea, es una ley aparte, no tiene que ver con la extranjería, por lo menos no de entrada, y el asilo se concede a las personas pues, que están perseguidas en su país de origen por 5 motivos en particular. Que es por pertenecer a una etnia, por tener una ideología determinada, que por eso se persigue, por una cuestión religiosa o falta de religión, porque también es delito en muchos países el ateísmo, por tener una nacionalidad concreta o por pertenecer a un grupo social determinado. Si a mí me persiguen por esas 5 razones, yo tendría derecho a solicitar el asilo y, por lo tanto, que el Estado me dé esa protección internacional, esa condición de refugiado. Vale, a la hora de interpretar esos motivos, España sí que hace una interpretación muy restrictiva, además de poner siempre en cuestión, ¿no?, la credibilidad del relato de la persona. Recordemos que aquí, en el asilo, hay mucha gente que huye de un día para otro y por lo tanto no se acuerda de traer la carpetita donde vienen todos los documentos y toda la prueba documental que luego les sirve para acreditar que realmente pues, estaba perseguido, tenía una situación X y que tuvo la necesidad de huir para salvaguardar su vida. Entonces, nos encontramos con situaciones muy injustas por las que sí existe un daño grave, o sea, que puede haber un riesgo grave de que la persona, si se mantiene en ese país, pues que le pase algo pues eso, grave para su vida, y sin embargo no hay posibilidad tampoco de interpretarlo, de probarlo, perdón, y la interpretación que se hace es muy restrictiva. Entonces ahí, claro, nos encontramos pues de las 116.000 resoluciones que dictó el Ministerio del Interior el año pasado, pues menos de un 5% dan ese reconocimiento, tanto el asilo, que es la persecución por esos 5 motivos, o la protección subsidiaria, que es otra protección internacional que se da o bien a las personas que vienen de países en guerra o a pues, personas que si se les devuelve a esos países pues, pueden ver su vida en peligro. Sí. Pilar, no sé si coincides con tus compañeros y si ves ahí también un grave problema y que habría que tomar cartas en el asunto para solucionarlo. A ver, el problema es tal cual ellos lo están presentando, ¿no? La verdad es que hemos recibido una gran avalancha de solicitudes de asilo en España y no se han concretado en el expediente, ha tardado en realizarse, en acabarse, y sí, verdaderamente ahora nos están llegando, igual que a ellos, muchas denegaciones, ¿no? El tema es que, bueno, nosotros como entidad lo que hacemos siempre es trabajar con lo que tenemos, ¿no? Esta es la realidad y nuestro apoyo a todas estas personas que están en Cruz Roja con su solicitud, están en nuestros centros, estamos trabajando con ellos, estamos ayudándoles con los recursos, estamos ayudándoles a mantener pues, todo el tipo de ayudas que se puedan solicitar, pues desde la Xunta, el propio Ayuntamiento, el Estado. Bueno, pues estamos valorando con ellos todo lo que podamos echar una mano para que su situación, cuando llegue la denegación, si es que llega, pues puedan mantener un ritmo de vida normal, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando desde esa perspectiva, ¿no? Desde la posibilidad de esa notificación negativa de su solicitud de asilo y ver qué posibilidades tenemos de mantener su estatus en este momento y todas las posibles ayudas que puedan conseguir, ¿no? Bueno, perdona, a mí sí que me parece interesantísimo lo que comentó Begoña, ¿no? En relación a esto, que son personas que salen de un día para otro, ¿vale? Y una vez que llegan aquí,
muchísimas veces por la situación traumática, por el proyecto migratorio, la ruta migratoria que hayan llevado, pues han sido situaciones bastante difíciles y a la hora de hacer una narrativa o un relato, ¿vale?, de su situación en país de origen, pues muchísimas veces hay lagunas y hay inconexiones, pero son propias de la experiencia vital tan impactante. Eso desde luego, la Oficina de Asilo, las administraciones pertinentes tienen que tenerlo en cuenta. Y también muchísimas veces se pide documentación en país de origen cuando las administraciones básicas en el país de origen no funcionan, no existen, ¿no? O ponen muchísimas limitaciones, ¿no? O sea, me parece interesante resaltar eso, gracias Begoña, porque es fundamental, es fundamental. Pilar, por ejemplo, el Cruz Roja, ¿con qué nacionalidades trabajáis o quiénes se encuentran en vuestros pisos que tenéis aquí en Vigo y qué tipo de, si son familias que vienen enteras, si son padres, madres, hijos sueltos, ¿cómo es la tipología? Mira, nosotros trabajamos con el Ministerio, ¿no? Igual que Provivienda y que ACCEN, las personas que nos llegan vienen derivadas desde el Ministerio y normalmente nuestros centros son para familias. Hay posibilidad de tener centros para personas individuales, pero nosotros los hemos organizado para familias. Entonces, tenemos de todas las nacionalidades, pero últimamente sí que hemos notado un incremento en personas hispanoparlantes, ¿vale? La mayor parte sí que hemos tenido algunos de fuera, o sea, de Europa, o sea, de hacia Rusia, de Bielorrusia, turcos, personas de Turquía y algún sudafricano, pero lo normal últimamente son personas sudamericanas. Entonces, el problema del idioma no lo tienen, comparten con nosotros mucho también de costumbres y de forma de vida. Entonces, en esa parte ellos la tienen mucho mejor que otras personas que vienen de otros entornos, ¿no? Y que encima, pues eso, lo que ellos comentan, tienen problemas de idioma, de costumbres, es más complicado, ¿no? Entonces, nosotros en este momento, el Ministerio ha dejado un poco de enviar personas solicitantes de asilo a nuestros centros y entonces estamos con una ocupación muy baja y ya sabes que también han cambiado todos los procedimientos y ahora, bueno, pues hay una parte de este tema de asilo que lo van a llevar las comunidades autónomas y entonces está la cosa todavía un poquito más en el aire con todas estas decisiones políticas que se tienen que tomar a partir de ahora, ¿no? Siempre se ha hablado de la dificultad para encontrar viviendas para estas familias que se puedan alojar, sobre todo en este tiempo de espera, de si asilo sí, asilo no. Y en Provivienda, Begoña, con esto de la pandemia, está peor todavía, porque ya sé que el mercado en Vigo, además, en Vigo Ciudad está muy complicado. ¿Cómo lleváis esa situación? ¿Cómo lo estáis trabajando? Pues, a ver, el sistema de la vivienda da para hablar largo y tendido, ¿no? El derecho a la vivienda ya antes de la pandemia estaba absolutamente vulnerado, es decir, la vivienda se mercantilizó, se convirtió en un elemento especulativo y con ello se privó el acceso a un bien de primera necesidad, ¿no?, un bien básico, a muchísimas personas. Entonces, partiendo ya de esa situación previa a la pandemia, pues nos encontramos que ahora mismo, con todas las dificultades que ya hablamos antes, ¿no?, que supone pues ese impedimento de trato a la hora de pues hablar con la inmobiliaria, esta vez ahora empieza a retomarse, ¿no?, pero hasta ahora las reuniones presenciales eran pues, posibles. Entonces, la conexión que había era para buscar piso era la telefónica. La telefónica, pues cuando muchas personas migrantes llamaban a la inmobiliaria o directamente al propietario, si se llamaba Mohamed o si tenía un acento que fuera extranjero, ya se le reducían las posibilidades para encontrar vivienda. Eso en cuanto al mercado libre o en cuanto a las segundas fases, ¿no? Porque en la primera fase, en los programas de acogida, también con ACCEN y con Cruz Roja, ahí las primeras fases nosotros
tenemos nuestros pisos y ahí el acceso a la vivienda está garantizado. El problema viene después, cuando salen de esos pisos y tienen que ir al mercado libre y buscar vivienda por sí mismos, en un periodo, en esa fase de autonomía. Entonces, sí que nos hemos encontrado, y que de hecho en Previvienda se hizo un estudio que está colgado en la web de racismo y alquiler, ¿no? de prácticas racistas y xenófobas en el mercado del alquiler en España, y bueno, es como conclusión, una conclusión que es bastante significativa. Muchas agencias inmobiliarias, muchas no, el 75%, es decir, ni más ni menos, casi una gran mayoría de inmobiliarias aceptan instrucciones racistas de las personas propietarias. Es decir, no lo cuestionan. Pues, el propietario le dice, no quiero que me alquiles mi vivienda a personas extranjeras. Y la inmobiliaria dice, vale, muy bien, no se preocupe. No hay ni siquiera un cuestionamiento de eso. O sea, es algo alucinante. Y entonces, si el derecho a la vivienda ya para la población local es muy difícil, pues para la población migrante es todavía más, porque tiene ese plus de vulnerabilidad en el que no está está en una sociedad acogida, no es la suya propia. Hay todo ese tipo de prejuicios racistas, xenófobos, y que muchas inmobiliarias y muchas aquí en Vigo también, pues al final se les enseñan las viviendas que están en peores condiciones. Y eso hace pues, que vaya relacionado una serie de problemáticas a esa cuestión, ¿no? O una vivienda que no está en buenas condiciones o no es digna, digamos, pues lleva asociado pues, problemas de salud, problemas de hacinamiento, problemas de fracaso escolar, porque los niños no tienen un espacio para estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí en cuanto al derecho a la vivienda está claro que es el tema estrella. Ahora mismo tiene que haber una intervención en cuanto a garantizar ese derecho, que es un derecho humano, es un derecho básico, de un elemento de primera necesidad, y por lo tanto ahí la administración no puede ser impasible, ¿no? Ahí hay que intervenir. Sí. Hacemos una breve pausa publicitaria y seguimos hablando de este tema tan interesante aquí en Vigo Debate.